presento, soy Ignacio Rivera, gestor de Academia del Paisaje, junto con Carlos Olivares, que está aquí también en la llamada, y Lucas Moyano, que hoy no está porque está de vacaciones, pero normalmente suele estar también. Y nada, dar las gracias a Cultidelta, que es nuestro patrocinador. Este es el tercer año que nos, como tal, el tercer ciclo que nos patrocina. Para los que no conozcáis, Cultidelta es un viverista catalán de planta mediterránea. Yo diría que seguramente seguramente no, es el más grande de España y es de los más grandes de Europa. No sé si el que más, pero de los más grandes, y tienen plantas súper interesantes. Es verdad que tienen enfoque, o sea, que enfoque no, que vende a profesionales, pero yo os súper recomiendo que lo miréis. Cultidelta. Además, también organiza, por ejemplo, en octubre unos seminarios, básicamente, que son súper interesantes del Talán, que también siempre invita a ponentes bastante interesantes. Y nada, dicho esto, tampoco me quiero enrollar mucho más. Dejo a Lina para que empiece su presentación. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, buenas tardes. Intentaremos hacerlo lo más ameno posible y disfrutar entre todos. Y un poquito lo que os quería o me interesaba compartir con vosotros es cómo aterrizo en el lugar y cómo paso de un esbozo a un proyecto y cómo busco el lenguaje o la belleza propio del espacio, que es un poco lo que caracteriza mi trabajo. Entonces, hago un poquito briefing sobre 4 pinceladas sobre mi trayectoria, sobre mí y mi trayectoria. Soy Lina Seguro Mendevins, paisajista, fundadora de Verben y directora en estos momentos de Verben Landscape Architecture. Soy arquitecta del paisaje titulada por el ETSAB, la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Hice previamente ingeniería agrícola con la especialidad de paisajismo y pasé también por la Escuela de Versalles. He sido docente en ETSAB y en Elisaba, y este sería como el paquete formativo. A partir de aquí, un poco lo que define mi trabajo es la naturalización de los espacios y generar espacios con un diseño y un carácter propio que tenga solvencia por sí solo y que ayude o contribuya en el arte de vivir, que al final lo que nos dedicamos es a proyectar espacios para ser vividos, ¿no? Bueno, un poco también resumiendo, es que he estado un poco por aquí en España y fuera de España, y lo que me inspiran son los materiales naturales y la complicidad que genera con el nuevo usuario del espacio. El eslogan de Verben es que diseñamos y construimos espacios orgánicos respondiendo a la arquitectura del entorno y las personas. Antes de pasar directamente a lo que hacemos en Verben, lo que sí que he querido hacer también es mi trayectoria, un poco el resumen, porque para que se entienda dónde he acabado o en qué estoy ahora, ¿no? La primera es que, bueno, Lina parte de la escala territorial, luego paso por el diseño de mobiliario a través de material recuperado. Esto me permite trabajar con piezas y espacios y luego atacar, o en la fase en la que estoy ahora, es la escala urbana, generando espacios con un mimo particular. Haciendo un paseo rápido, un poco dentro de la escala territorial, pues ganamos un concurso internacional de 300 viviendas con Acu4 Arquitectura o, por ejemplo, la redacción del Pla la Costaner de Cataluña. Dentro de la etapa del diseño que le llamo diseño 1.1, porque pasé del 1.50.000 al 1.1, 1.100.000, 1.10, 1.50. Aquí siempre conectada evidentemente con lo que es el proyecto y el espacio, pero trabajar con la materia en sí, ¿no? Lo que me motivó en ese momento o en esta época era cómo transformar la materia y cómo hacer que el usuario del espacio tuviese una interacción sensorial, ¿no? Esto es en la época donde había poca alternativa de mobiliario, con lo que ofrecer también mobiliario de exterior con un poquito de carácter estaba bien, y esto lo hicimos trabajé con la firma Arche para la firma Arche. Y en la etapa donde estoy ahora, desde el 2003, es el
el cauce o la escala urbana donde sí nos permite hacer proyectos en lugares que tengan un sentido. Trabajar mano a mano con el cliente final me permite llegar, siguiendo unos 3 pasos, em, llegar a un mimo y a un detalle que realmente es lo que motiva, ¿no? Entonces, y de aquí el título de la conferencia, que es cómo pasar del cómo aterrizar en el lugar y cómo sacar la esencia de ese lugar. El primer paso que hago en el momento de proyectar es encajar la idea general, qué es lo que me aporta el lugar y qué programa debemos hacer ahí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Todos aterrizamos primero con una ortofotomapa, con un levantamiento de planos, con una topografía y unas características propias del lugar, y a partir de aquí hacer una zonificación. A mí me ayuda mucho en cómo definir este programa, ¿no? Cómo hacer de que haya una zona de recepción, una zona chill out. Esta planta, por ejemplo, es de una familia que sí necesitaban albergar una parte social importante, pero hay unos niños en la casa y por lo tanto habían distintas edades, con lo que debíamos dar un programa para poder fomentar o cohabitar los distintos ritmos y distintas necesidades, ¿no? Un back office donde, pues, por ejemplo, hacer los quehaceres cotidianos y domésticos, una parte más social, una parte de recepción donde tú veas la esencia del lugar proyectado, pero que no esté totalmente visible, y una zona como más íntima y privativa, ¿no? El segundo paso es, de todo esto que hemos visto, es qué paleta de materiales vamos a utilizar, qué paletas propios del lugar vamos a incorporar, qué volumetrías necesitamos y cómo dar solución al mismo elemento con mobiliario fijo o mobiliario diseñado. Esto lo veremos luego en casos de obras ya acabadas y los elementos a tener en cuenta o particularidades del lugar. Por ejemplo, en este caso, es como similar al caso anterior, cómo formalizar esta recepción dando evidentemente una respuesta a una necesidad, que en este caso eran aparcar, cómo ser un aparcabicis, al mismo tiempo un sitio donde tú puedas recibir a tus visitas, pero que no participen de tu vida íntima, y todo esto con un mismo lenguaje en toda la intervención. Luego, esto nos obliga, evidentemente, a empezar a definir qué es lo que pretendemos de este espacio, ¿no? Que tenga unos temas de em, eh, generar confort a nivel de control térmico interior-exterior. Cómo hacer que las zonas no sean resbaladizas, la permeabilidad de los nuevos elementos y la circulación del agua que va a permitir esto en todo el proyecto. Tener en cuenta qué pasa con la reutilización del material en sí, cómo funciona y en este caso, por ejemplo, había una piscina, pues de dónde viene este agua, cómo se va a filtrar, cómo interacciona esto a nivel de vegetación, a nivel de usuarios. Para mí, en el momento que concibo los proyectos, mm, evidentemente hay un rango y una jerarquía, pero sí concibo que se genera un nuevo ecosistema con unas nuevas redes tróficas y de nuevos usuarios, ¿no? En el momento que estamos aportando vegetación, pues habrá todo un tema de polinizadores, de insectos, de aves. Eso tendrá que convivir con las mascotas que haya, por ejemplo, si es un caso de jardín particular de unifamiliar, tendrá que convivir con las mascotas. Si, por ejemplo, es un museo, pues tendríamos que tenerlo en cuenta en cuanto a los visitantes del museo. Si es un patio de escuela, pues qué pasa con todo lo que estamos derivando en el hecho de generar este nuevo ecosistema vivo con evidentemente es un sistema vivo que tiene un diseño, que tiene una estética, que responde a un programa, pero que tendrá nuevas alteraciones y, en cierto modo, el proyecto empieza a funcionar y empiezan los nuevos equilibrios en el momento que yo como proyectista me voy, ¿no?
En los casos particulares más adelante veremos cada uno su casuística, ¿no? Y el tercer paso que tenemos en Verben, Verben es una empresa, que dispone de 4 paquetes, que es el de la concepción, el de la redacción del ejecutivo, el de la implementación de obra y dirección de obra y el de mantenimiento. Con todas estas fases nos permite, tiene evidentemente sus complicaciones, como os podéis imaginar, pero nos permite dar respuesta a un diseño y ser muy fiel a lo que nos ha pedido el cliente, ¿no? Y esto también tiene su parte interesante. Y a partir de ahora viene la parte como más dinámica de la explicación, que son casos concretos. He creído interesante exponer distintas tipologías de jardín o espacios con distintas casuísticas para luego valorar. Este fue nuestro antiguo showroom, eran la azotea de un despacho de arquitectura. Aquí es una azotea que tuvimos el gran privilegio con la casa por el tejado, que se construyó de forma industrial en una nave industrial y se hizo la remonta de la propia edificación, que posteriormente fue un despacho, como bien decía antes. Esto nos permitió trabajar con 40 centímetros de substrato. Hicimos un estudio, evidentemente, de dónde estaban las cargas y dónde estaban el potencial para sobrecargar esta estructura existente. En esos puntos donde sí queríamos aportar una mayor cantidad de tierra, que son 40, hicimos un refuerzo estructural. Finalmente, como es un tema de cálculo de estructuras, esto es lo que nos permitía era poder distribuir las cargas de forma que la propia estructura del edificio aguantase esto. Esto implicaba, evidentemente, trabajar mano a mano, no solo con arquitectos, sino que eran los diseñadores de la parte de arquitectura en las oficinas, sino también con los estructuristas para ver realmente cómo se encauzaba nuestra propuesta. Todo lo que veréis de este proyecto, que esto es en Roger de Llúria 41, que ha ganado algún premio, este proyecto, aquí lo que nos propusimos fue naturalizar y fomentar que esto fuese una parada ornitológica en toda la sierra marítima que tenemos en Barcelona. Esto está justo en el centro de la ciudad, a muy pocos metros, como bien conocéis Barcelona. Tenemos 2 ríos, un litoral marítimo y una sierra, que es Collserola. Entonces, lo que son las aves realmente en la zona del centro están un pelín estresadas y su tránsito natural es ir del mar a la montaña. Así que realmente funciona y en su momento pusimos vid también para generar un poquito. Esta era muy dulce, no podíamos hacer vino, la idea era hacer vino y todas estas cosas, pero no llegamos a hacer vino porque nos lo comíamos. De hecho, subíamos entre los pájaros y la gente del despacho, se acababa, era muy dulzón. Bueno, estos son imágenes tal cual hechas con el teléfono, así que es viable tener un aspecto natural de elemento poco, ¿no? Poco triturado a nivel vegetal, ¿no? En una azotea de Barcelona. El hecho de trabajar también con pavimentos que se iban degradando era la manera también de enseñar cómo pasaba el tiempo. Que aquí tuve alguna sorpresa porque este pavimento se degradó en más tiempo de lo que yo tenía previsto. Yo tenía previsto que en 4 años se tuviese que sustituir o bien pasar a ser corteza de pino. En este proyecto mi forma de trabajar, intento siempre trabajar con elementos lo más cercano posible, es decir, que los proyectos de Verben sean kilómetro cero lo máximo posible, es decir, si es de Barcelona, que no sea de Madrid, que no sea de Francia y que no sea de Finlandia, digamos, ¿no? Un poquito
la trazabilidad y tener clara qué trazabilidad tenemos. Esto nos da por resultado a veces que tenemos que sustituir un material por otro en función del stock que dispongamos, a nivel de maderas, a nivel de vegetación, pero sí intentamos trabajar siempre con producto europeo. No trabajamos o intentamos no trabajar con elementos o maderas de fuera. Esto, por ejemplo, era un pino de grandes dimensiones de la vía pública que se tenía sí o sí que sacrificar, así que con ello hicimos la pavimentación, una parte de la pavimentación. La tarima es tarima de acacia producida en Cataluña y ensamblada también en Cataluña. Toda la vegetación es propia también de la serra, con arbutos y, bueno, en este caso la vegetación tenía distinta funcionalidad. Habéis visto que hay un bambú. El bambú era estructural porque la sección de calle nos obligaba para generar un poco de preservación, pero todo el resto realmente es eh, bastante atractivo para lo que son las aves y la coherencia. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Esta fotografía, que es el jardín de una planta baja, en Barcelona también, la he puesto para enseñar cómo a veces lo que es muy complejo de solucionar acaba siendo la fortaleza del proyecto, ¿no? Esto es un jardín típico de los años 60, donde para bajar al jardín normalmente lo que se hacía era descontextualizar, digamos, el jardín, la parte exterior del interior de la vivienda. Entonces, siempre hay como un paso de escaleras. Estas escaleras, en realidad, lo que te están impidiendo es tener una, un, un paso lineal o una conexión directa interior-exterior, que para mí, para mi forma de trabajar, el interior y el exterior tiene sentido cuando están juntos. Es decir, los jardines que hacemos en Berben y en las obras que hacemos en Berben hay una fusión total, lo que es interior y exterior. Para mí, entiendo que el habitáculo o el espacio para ser vivido tiene unas características, y si este espacio puede tener un interior y un exterior, que es el caso de, por ejemplo, este jardín, pues esto se debe fagocitar para adentro y que tú desde dentro veas lo que vas a hacer, lo que tienes fuera, y desde fuera veas lo que tienes dentro, ¿no? Evidentemente no exponerte, pero sí generar un diálogo, que no haya una fragmentación. Entonces, lo que parecía una desgracia, ¿no? Tener unas escaleras y unas medianeras de 20 metros, lo que hicimos fue aprovechar esas escaleras para albergar debajo toda los contenedores o los alcorques para luego plantar, y que ganásemos espacio a nivel de continuidad, y de aquí que aquí debajo y aquí debajo aprovechábamos el espacio de las escaleras, y este mismo espacio nos daba también para albergar una piscina, ¿vale? Que es la piscina que vemos aquí. Con lo que comentaba antes de las medianeras altas, eso, como es una planta baja, teníamos unas medianeras de 20 metros, pues cómo colonizar o cómo fagocitar este espacio, ¿no? Y este es el resultado que tuvimos en una plantación en vertical, con siempre la vegetación que utilizamos normalmente acostumbra a tener un mantenimiento bastante bajo, y si no, nosotros siempre luego hacemos un poco la supervisión. No siempre podemos tener jardines a pie de suelo, digamos, ¿no? O a cota de terreno natural.
sino que a veces son terrazas donde también nos ofrecen la oportunidad de naturalizar la ciudad, donde generar, por ejemplo, en esta terraza, los contenedores están suspendidos es decir, exentos del suelo, porque aquí sí no había refuerzo estructural del propio suelo, sino que eran a nivel vertical, y esto ya estaba concebido en la parte de arquitectura. Pero lo que sí que hicimos fueron unos contenedores de chuches para pájaros, y esto está repleto de pájaros, está lleno de mirtus, les encanta y ha pasado a ser realmente una zona donde poder estar. Cuando decía antes que son nuevos ecosistemas estéticamente, es decir, nuevos ecosistemas proyectados estéticamente, asumidos y gestionados, me refería a esto, ¿no? Es decir, cómo hacer que desde un propio salón tengamos acceso desde todos los sitios al exterior, y cómo este exterior nos fomenta nuevas dinámicas. Este proyecto es un proyecto de un espacio de trabajo donde lo que sí me gusta mucho de este proyecto es que cuando nos contrataron para hacer la parte exterior de un centro de investigación de la universidad, de Arquitectura de La Salle, esto eran los cimientos, estábamos abajo del todo en el sótano, en la zona donde menos tocaba la luz realmente, y donde era una zona para trabajar, para estar investigando y era ideal para estar trabajando en ordenador, ¿no? Lo primero que me propusieron era cómo tapar los cimientos, que era esto. Claro, cuando vi esto pensé, nunca he podido hacer un jardín de bajo mantenimiento en unas condiciones tan sombrías como estas, donde se retiene la humedad y donde además tenemos un fondo de pantalla que es espectacular. Es el terreno natural con las trajas de la perforación del terreno, ¿no? Entonces, bueno, después de convencer al cliente que era la mejor opción dejarlo así, un poco esto es lo que nos salió, ¿no? Fue bonito también porque en este proyecto, de hecho, es un jardín peripatético, que es la doctrina filosófica que da por supuesto que la manera la manera de entender y de aprender es circulando, ¿no? Siempre repitiendo el mismo recorrido. Esto pasaba en esta corriente filosófica, lo que siempre iba asociado a un jardín, donde se hacía un tránsito. Y en este jardín, precisamente, el hecho de que esté vinculado a la universidad y que fuese totalmente lineal, teníamos realmente la sensación, y de aquí cogimos el jardín peripatético. Como veis, hay un contraste importante de lo que son las conducciones de aire, como era en la parte baja del edificio. Arriba hay un edificio de 10 plantas, con lo que era el sótano del sótano, y cómo integrar el verde y el espacio, el nuevo espacio y la nueva interrelación entre el usuario de este centro de investigación, los cimientos, entender que estás a cota de terreno natural. Es muy extraño y muy excepcional tú poder ver las entrañas de una excavación, con lo que nos pareció, bueno, me pareció que esto es lo que teníamos que tenía que poner en valor, ¿no? Bueno, con que sí, que funciona. Y luego llegamos ya un poquito a la parte final. Sí me gustaría hacer un inciso para mí, para mí no siempre actuar en un jardín o no siempre proyectar espacio exterior implica trabajar con vegetación. Creo que es antes que la vegetación. Para mí la vegetación es una herramienta más, que trae vida, que trae color, que trae sombras, que trae texturas, que trae necesidades, que trae cambio de ritmo y de estacionalidades, pero
un lugar para ser habitado debe ser interpretado. Y esta fotografía que costó, esto es un jardín de una casa unifamiliar también. Este rincón, que finalmente es un rincón en un jardín que ha acabado exponencialmente más utilizado que casi, no, me estoy pasando un poco, ¿no? Pero sí que es un espacio que se utiliza muchísimo. Al final es el cómo integrar unas instalaciones en un jardín donde una parte del jardín tenía que estar dedicada a unas maquinarias de 3x3 de diatermia. Incorporar esto siempre en un espacio, volvemos al caso anterior, ¿no? No siempre las fatalidades, digamos, que normalmente nos toca trabajar los arquitectos del paisaje, porque fuera se respira, fuera es donde sobra, luego se tiene que albergar lo que dentro no cabe. A veces hay maquinaria que tiene que estar sí o sí al exterior y que tiene unas características, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos que albergar una maquinaria que en invierno tira un aire que te hielas y en verano tira un aire que te fundes, con lo que muy fácil no era, ¿no? Entonces, de aquí sí que es importante trabajar tanto la parte estética, la parte funcional, la parte de programa, cómo se va a utilizar este espacio, cómo va a envejecer, qué dinámicas va a generar, quién va a habitar este lugar, ¿no? Los que ya controlamos y los que no controlamos. Una parte del proyecto que me encanta es el momento cuando te vas del proyecto y vuelves al cabo de 1 año y medio y ves que está pasando lo que tú habías previsto que estuviese pasando. Es como una eureka, ¿no? Y este espacio era esto, ¿no? Algo que parecía muy arduo, resulta que no lo es. Intento siempre en mis obras albergar y meter todo el programa de la forma que sea lo más armónico posible, ¿no? Cómo poder utilizar, esto por ejemplo es una piscina que se hizo toda con la misma pieza con la que pavimentamos parte del hemos visto anteriormente que albergamos las instalaciones, como con una misma pieza, con unas características técnicas, evidentemente, un C3 que nadie se resbale, que tenga la porosidad necesaria, que deje colocado de forma que circule el agua, cómo podemos rellenar también esta piscina con agua de freático, ¿no? Agua que no se utiliza, agua que se pierde y agua que puede, ¿por qué no?, utilizar esto para rellenar una piscina que luego ella misma ya tiene su filtro, con lo que estamos reutilizando agua, no estamos malbaratando ese agua y le estamos dando una segunda oportunidad. Luego, en este caso, por ejemplo, era pino termotratado también europeo. Como en este caso trabajábamos con la continuidad de este pavimento, que es el que nos permitía no tener o no sentir tanto calor a pie y en la zona solarium, porque aquí en la familia que lo utilizaban había diferente sensibilidad a lo que era calor y a lo que era la sensación de pie descalzo. Cómo con el mismo elemento podemos generar un cierre, un banco, una zona para estirarse cuando hiciese sombra, porque aquí lo que hicimos fue recuperar un magnolio que ya existía en el lugar, y cómo generar de este final un espacio que es un inicio, ¿no? Otra cosa que caracteriza mis proyectos es que no hay delantes y detrás, sino que todo se puede ver, no hay nada que esconder, ¿no? Creo que es interesante poder integrar las instalaciones, lo bonito, lo feo, supuestamente, o lo que nos gusta más, lo que nos es más agradable y menos agradable, si consideramos que tiene que tener su propio lugar. En este caso, por ejemplo, lo que hicimos también fue proyectar la eficiencia y eficacia, como el diagrama que os enseñaba al principio de todo, eficacia y eficiencia energética de la propia vivienda mediante la pérgola. Esta pérgola que queríamos que nos diese la suficiente sombra como para poder estar comiendo en verano,
cómo mediante paneles movibles podíamos deslizarlos de manera que en invierno pudiésemos tener incidencia del sol directamente en fachada y en verano proteger la fachada, ¿no? Esto nos dio un trabajón a nivel también de estructura y de cómo hacer que sea un elemento autoportante con los mínimos pilares posibles y con esas estructuras redondos que lo que hacían era coser la propia o tensar la propia estructura de hierro, que con ello generamos unas sombras que encima de las verticales de la propia madera, pues la verdad es que genera un lenguaje interesante, ¿no? Aquí volvemos a ver un poco el final de este jardín, como con un mismo elemento que nos permite pasar instalaciones, pasar todo el tema de instalaciones de agua, de riego, de agua para la piscina, de riego, de electricidad, de dar respuesta también a este final que nos permite estar estirados, que nos permite estar sentados, que nos permite poner, ¿por qué no esta mesa? Porque se dimensionó el espacio para poder poner 2 mesas, de manera que nos quedaba un espacio también de 2 metros, en el caso que se quisiese, por dinámicas, es decir, fomentar distintas dinámicas y usos en un mismo lugar y espacio. Y para finalizar, explicaros el lugar que funciona, ¿no? Cómo puede ser que un mismo lugar nos puede dar lecturas distintas. Una de las cosas que me atrae del proyecto no es solo dar forma, sino dar pie, que sea una plataforma para que este espacio sea vivido, ¿no? Y que haya una armonía y un gozo en su utilización. Y para ello no siempre hace falta vegetación, sino lo que hace falta es entender el lugar, impregnarse de qué nos está pidiendo el propio lugar, qué nos está ofreciendo el propio lugar. La incidencia de esta luz, por ejemplo, el hecho de haberle puesto esta pérgola en este sentido, pues te da la sensación de realmente poder estar aquí sentado a la fresca sin ningún tipo de problema, pero al mismo tiempo disfrutando, ¿no?, de la luz y la incidencia de esta luz. Por la noche, aquí es donde se ve claramente lo que es la instalación, que esto sigue para allá, que es unos 3 metros de instalaciones. Como a partir de aquí te puedes sentar, este espacio de aquí está dotado por debajo con toda su electricidad, se puede utilizar para estar con el ordenador, para estar sentado, para estar mirando. Es uno de los espacios sin contaminación lumínica, con lo que se observan muy bien las estrellas. Pues como aquí yo soy yo misma, pero estaba aquí copiando a los clientes que lo utilizan habitualmente, ¿no? Y me gustaba acabar con esta imagen, como la versatilidad del mismo espacio te puede generar o te puede motivar a utilizar un mismo espacio para distintos usos y distintas formas. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Yo espero que os haya interesado. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, y para más cosas nos podéis encontrar pues en nuestra web o por mail, que estaremos encantadas. Si no soy yo, pues estará otra persona que os contestará, pero siempre estoy detrás, y en Instagram también. Así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, bueno, en primer lugar, bueno, me ha interesado mucho todo lo que has expuesto. He visto que tienes le dedicas mucho tiempo y mucho interés al detalle constructivo. O sea, veo que no hay ni un centímetro por ahí que no hayas controlado. Veo también que la planta para ti es un elemento más de jardín, no es, creo, no es lo más importante, le das importancia a todos los elementos. O sea, que es una cosa que creo que he visto en tus trabajos, que me parece muy bien. Y me quedo con algunas frases tuyas, un par de frases, que es, no hay ni delante ni detrás, pero claro, eso es para espacios pequeños, ¿no? Porque cuando son espacios grandes es muy difícil eso de por delante y por detrás, y por el lado y por el otro lado, o sea, es un follón.
Yo es que normalmente también he hecho, hago cosas grandes, perdona, no tan al detalle como tú haces, que me parece fantástico, pero bueno, cada uno le sale lo que le sale y ya está. Y entonces, claro, ese detallismo eh, lo veo más fácil para espacios no demasiado grandes, porque los espacios muy grandes te vuelve loco. Y después otra cosa es, me gusta la forma en que lo he dicho, de fagocitar desde dentro lo de fuera, o sea, esa unión, esa conexión entre el exterior y el interior, que a mí me parece fantástico, o sea, eso de disfrutar de un jardín plenamente de dentro y incluso estando de fuera, pues bueno, si hay parte del edificio que te interesa estar comunicado con él, que puede ser, por ejemplo, tu estudio, ¿no? Que a lo mejor un salón, entras y sales, ¿no? Que, en fin, que es una especie ahí de tránsito continuo, ¿no? Me tomo un café fuera, ahora no voy para adentro y voy a echar un ratito con el ordenador trabajando, o sea, me parece fantástico. Y nada, bueno, pues me ha gustado mucho. Gracias. Bueno, gracias, Miguel. Es un halago esto. El delante y el detrás, yo creo que a veces no es tanto. Yo creo que en tu apreciación, que me ha gustado mucho, he tomado 3 puntos que ahora los acabaré ligando los tres, ¿eh? Una cosa es el detalle y la otra es la organización del espacio. Entonces yo creo que siendo grande o pequeño, que por eso también he hecho un poco el recorrido de donde vengo, al final la manera de atacar el proyecto es la misma. Estés haciendo mobiliario o estás haciendo restauración de una cantera o estás haciendo una casa, un jardín de una casa unifamiliar, ¿no? O un patio. Entonces, ahora volveré al patio con lo de la vegetación, por ejemplo. El delante y el detrás, yo no acabo de estar del todo de acuerdo que no se puede tener controlado, porque lo que sí que se puede hacer es zonificar el espacio y que haya un detrás que puede ser, por ejemplo, una acumulación de contenedores, pero que esté preservada, por ejemplo. Que la vegetación la utilicemos con un fondo para que veamos la vegetación, pero que detrás hay, es decir, cuando yo digo que no hay un delante y un detrás, quiero decir que para mí el riego es una parte del jardín. Y ver ¿no? Las electroválvulas, pues hay quien le genera altamente placer las electroválvulas y las encuentra súper estéticas. ¿Por qué? Porque sabes lo que riega, es decir, para mí no tiene una connotación negativa. Cuando a mí me hablan de malas hierbas, yo hasta que me pica todo, porque no hay buenas y malas hierbas, hay hierbas. Entonces, pueden salir malas hierbas, sí. Una amapola puede ser una mala hierba, claro que sí, pero cuando tú tienes un campo de malas hierbas, de amapolas que está lleno de malas hierbas, pues es un campo bien bello, ¿no? Y es precioso. Entonces, sí que me gusta hablar de programa, establecer un programa y delimitar las zonas. Entonces, hay zonas en obra pública que hay ahí un jaleo de la brigada municipal que esté acotado y que, es decir, si tú tienes que tener un tema de instalaciones que tiene que estar, o por ejemplo en un restaurante, si tienen que tirar la basura, pues sí o sí, pero ese detrás está confinado. Si tú te pierdes, ¿no? Yo siempre pienso en un niño, por ejemplo. Un niño que se pierda en una de mis obras, la que sea. Eh, pues, ¿qué le va a pasar a ese niño? Es decir, si él llega a la zona de contenedores, entenderá que esto es el detrás, pero es funcional, pues no es feo, no se tiene por qué esconderlo. Tienes que preservar que no esté en la zona. Yo cuando hablo de antes y detrás me refiero a esto. Y luego has hecho un comentario interesante en cuanto a la vegetación. Para mí la vegetación es primordial, pero lo que no entiendo es el espacio exterior única y exclusivamente estructurado con la vegetación. ¿Por qué? Uno de los proyectos que no ha salido en la exposición fue el patio de una escuela de infantil. Había desde bebés que no salían al patio, solo salían con la maestra, hasta los 3 años.
tenían un problema de cuando salían al patio a jugar, los decibelios subían y todos los niños chillaban. Después de observar qué pasaba, pues ahí tenían un sablón que no estaba lavado. Tenía una granulometría cada vez que llovía, ese sablón se ponía duro. Entonces los niños picaban para jugar con la arena. Una de las cosas más importantes que cambió la dinámica del patio fue cambiar el sablón y poner un sablón lavado de granulometría 0,15. 3 veces más caro, muy difícil de conseguir, sí, pero de golpe, a nivel de priorización en esa obra, para mí era más importante. Evidentemente, si podían poner las trepadoras, si podían poner las flores que teníamos para incentivar un poco el cambio de estación y todo, perfecto, pero antes que la zona de huerto, pero antes que esto, cambiar el sablón. Y entonces, a veces en el espacio exterior, la vegetación sí, pero nuestro poder como arquitectos del paisaje es mucho más que solo la vegetación, es mucho más. A veces, por ejemplo, en el último, la diapositiva con la que hemos acabado, es hormigón. Yo, por defecto, hormigón no quiero. Yo no quiero hormigón. Pero, ¿qué elemento estructural me permite trabajar con paredes lo más finas posible, lo más robusto posible de 3x3? Pues un hormigón armado, no hay más. El tocho me hace 14, el hormigón puedo ir a una pared más estrecha si está armado. Entonces, al final es trabajar con estas herramientas, ¿no? Y la vegetación, yo creo que tenemos que ser responsables en el momento de proyectar con la vegetación. Y, bueno, sí, todo el mundo me dice, "Hombre, tus proyectos son más verdes que otra cosa". Sí, porque la capacidad de generar ecosistemas nuevos, realmente, pues todo lo que es arbolado y arbustiva nos va mucho mejor, ¿no? Y yo creo que ya está, ¿no? Más o menos lo he contestado las 3 cosas, ¿no? Miguel, tienes el micro cerrado. Y yo también. Sí, muy bien, muchas gracias. No, también es adaptarse también a la funcionalidad del espacio. O sea, es que tú has dicho ahora mismo lo de un colegio, que un colegio es un colegio, y un estudio en fin, de arquitectura con su patio exterior para entrar y salir y hacer otra cosa, y una terraza, pues no sé, en un edificio para tomar café y esas cosas es otro, en fin, que obviamente eso eh, manda, tiene directrices y tienes que amoldarte a lo que hay y bueno, al fin y al cabo estás diseñando para un objetivo, o sea, en un espacio, pero siempre con un objetivo. O sea, y así. Sí, Muy bien, gracias, Mirel. claro. Bueno, aún así a mí me ha gustado mucho la apreciación de que no siempre como que la esencia básica tengan que ser las plantas, porque hay mucho prejuicio de que nosotros lo que hacemos es poner plantas. Y no, creo que tenemos mucha más capacidad y en ese sentido estoy súper de acuerdo con Nina, que tenemos toda una parte de visión espacial de distribución de programa que es súper importante y que también tenemos que luchar porque eso es parte de nuestro trabajo, básicamente. Entonces ahí estoy completamente de acuerdo con ella. Leticia, no sé si quieres seguir preguntando, que he visto que te habías levantado la mano y se ha bajado la mano. Hola. Hola. Sí, he levantado la mano y luego me dio un poco vergüenza mi pregunta, pero bueno, ya aprovecho la oportunidad. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación. Me gusta mucho la simplicidad de tus diseños, que es un poco lo que dice en el diseño, cuando el mejor diseño es el más simple, ¿no? Y yo también vivía en Barcelona, así que un poco conozco, sí, en el gótico, muchos años ya. Qué denso. Cuando era un gótico, cuando la gente aún hablaba catalán y ese tipo de cosas. Ya, bueno. Estoy justo mirando, a ver, estoy en Galicia, estoy recién empezando con el tema del paisajismo y quizás hay algunas cosas que entro yo con perjuicios míos, asumiendo sobre el cliente,
Porque justamente estoy en tu página web y creo que el último proyecto que enseñaste, que era el JMC 18, ¿Sí? que tienes ahí la ducha sobre Sí. una pared. Sí. Y si lo piensas, es muy simple. Es madera con fondo verde y el fondo verde que escogiste creo que es hiedra y falso jazmín, ¿es correcto? Sí. Muy bien. A veces lo que quizás es algo yo digo a mí misma, pero quizás delante del cliente a veces pienso, tengo que como que escoger la mejor planta, algo que nadie podría haberse ocurrido, algo súper especial para que el cliente diga, jolín, qué buena selección de plantas. Pero tú pusiste hiedra común de toda la vida, falso jazmín, y mira qué bonito queda. Entonces, quizás mi pregunta aquí es, con ese perjuicio, bueno, quizás ese perjuicio es que tengo yo a mí misma, pero a veces quizás espero que pienso que el cliente quiere eso de mí misma. No sé si me explico. Entonces, en esas situaciones, a veces pienso que el cliente, si yo le propongo hiedra, él va a decir, ¿cómo que me vas a poner hiedra? Esa hiedra está en los parques. Entonces, ¿qué se dice? ¿Cómo comunico con los clientes, sabes? Porque a veces, como por ejemplo, a mí me gusta mucho la plantación naturalista, me chifla, pero tengo miedo que el cliente va a decir, pero eso parece malas hierbas locas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. A ver, yo lo he dicho antes con Miguel. Yo la parte, cuando estudié agronomía, una parte que me costó mucho, que además era una asignatura bastante dura, es la de plagas y enfermedades y las malas hierbas. Yo no hay cosa más bella que un campo agrícola. Es que y está lleno y repleto de malas hierbas. Es decir, para mí, ya lo he dicho antes, igual te sirve para los clientes. No sé si te va a servir o no. Lo que está claro es que ante un cliente tú tienes que poner todas tus agallas a explicarle por qué no nos toca esto. Es decir, no hay más. Estamos más acostumbrados a hablar o como clientes están más acostumbrados a igual opinar sobre un azulejo que sobre una planta. Entonces, si te tienes que inventar todo de plantas, las plantas, bueno, hay millones que no conocemos, evidentemente, pero para mí todas son buenas. Y lo que a mí me interesa en el momento de escoger es qué quiero de esa vegetación. ¿Cuál es el objetivo de colocar esa vegetación en ese lugar? ¿Y qué pretendo yo o cómo pretendo yo que evolucione con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que tú estás diciendo, hay toda una, si te fijas, hay toda una narrativa en cuanto a la paleta vegetal utilizada. Entonces, lo que está cerca de la piscina es vegetación de ribera, es vegetación de estanque. Lo que está a los extremos es una vegetación o reutilizada, que ya tenían ellos son algunas especies que dices, ¿y aquí Lina, para qué ha puesto esto? Pues lo que hice fue recuperar lo que ellos ya tenían y fomentarlo, ¿vale? Todas las odoneas y el Metrosideros que hay ahí. Pero luego, si la hiedra y el Trachelospermum ya funciona, ¿para qué nos vamos a inventar otras cosas? Si lo que estamos buscando son cosas perennes, que no caigan encima del agua, que esto nos va a evitar un mantenimiento, ¿para qué te vas a inventar otras cosas? Si tú lo que quieres es que haya un dinamismo, que haya la aportación, ¿no? Que comentábamos con Miguel antes, la aportación de una flor particular, de una temporada particular. Pues esto está acotado en este mismo proyecto, igual que hay todo lo otro, que es más un reclamo ornitológico y un reclamo de estructura del jardín. Luego hay unas zonas delimitadas con unos parterres, donde ahí sí podemos ir cambiando la vegetación y sí se puede ir poniendo planta de temporada.
Pues si un día quieres unas gauras, pues te pones unas gauras, pero no es la estructura del jardín, ¿no? Entonces, yo lo que creo, Leticia, es que a ti te estresa estar todo el día buscando la mejor opción y la más original en cuanto a vegetación. Me da la Sí, ¿no? sí, correcto. Y yo creo que lo original tiene que ser en cómo lo colocas y para qué sirve y que sea coherente, no la especie en sí, porque especies hay como si quieres hacer un jardín de orquídeas, yo qué sé. Sí. No sé qué formación tienes o cómo has llegado a toda la vegetación. Autodidacta, así Vale. que... Pues entonces pásate horas en un vivero, pásate horas y horas y horas, tantas como puedas, porque al final les vas a coger cariño a todas. La rosa no es mejor que el jazmín, no, es distinta. El Viburnum tinus no es peor que el Viburnum lucidum, aunque le diga, no, el lucidum es el que se usa en jardinería, o altamente, a mí me hace mucha gracia a veces cuando buscas vegetaciones, ¿no? Que altamente estético. Hombre, a ver, depende de qué tipo de vegetación te da unas prestaciones o otras. Si tú lo que quieres es una masa tupida, ¿no? Por lo que comentábamos antes con Miguel, para generar 2 espacios, pues no escojas una vegetación que no va a crecer y no va a ser tupida, porque va a ser una mala elección, ¿no? Pero como vegetación tupida hay alternativas a la tuya, no hace falta estar todo el día con la tuya, ¿no? Yo creo que esto es pasearse. No, por favor. Bueno, pero la tuya a veces como fondo de armario no está mal también, ¿eh? Lo que te ofrece la tuya, Sí, pero aquí en Galicia es solo tuya. ya. Eso, pero esto también es porque yo creo que esto es trabajo nuestro. Es decir, es muy positivo lo que tú estás diciendo de cómo convenzo al cliente. Pues la única cosa que nos queda es estar picando piedra a convencer al cliente de que Vale. lo mejor que le puedes poner son unos hierbajos, que él piensa que son unos hierbajos y no son unos hierbajos, son una vegetación que tiene esta característica. Es como la gaura, no sé si sabes cuál es la gaura. La gaura, hay momentos que está espectacular, pero hay momentos que dices, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, pues también, mira, me pasó una anécdota de un proyecto que no estaba hoy en la presentación, de un cliente que lo que quería era entrar, una persona extremadamente saturada de trabajo, extremadamente estresada, y nos contrató para hacer su jardín. Y una de las cosas que quería era hacer el mantenimiento para entrar en la dinámica de la naturaleza, de estresarse menos y tal. Y su sueño era tener una higuera. Y la plantación se hizo en febrero. Y yo aparecí con la higuera. Claro, la higuera era un palo. Claro, y me dice, hombre, ¿y dónde está la higuera? Digo, pues la higuera es esto, pero la higuera no está siempre perennemente con sus hojas. Es decir, lo bonito es que tú veas cómo salen las hojas de la higuera, si tú lo que quieres es introducir la dinámica del ciclo natural, ¿no? Y yo creo que esta labor nos toca a nosotros. Sepas que saqué la higuera, tuve que sacar la higuera. Oh, no. Un año más tarde la volví a poner, porque ya había entendido que las cosas cumplen su función y los limones salen y caen, y que hay muchos limoneros que no siempre hacen limoneros, y que las olivas, los olivares son beceros, ¿no? Los olivos son beceros que cada 2 años dan las olivas, no siempre tenemos olivas, es decir, es un poco explicar cómo funciona. Y sí, es cierto que nuestro trabajo tiene un punto de ciclo natural que no estamos acostumbradas, claro. Vale, muchas gracias. Y aprovecho una pregunta más. En la azotea que hicisteis en San Gervais, bueno, que pusisteis uva a Sí, los pájaros. sí. ¿Por qué escogisteis uva? ¿Estuvisteis hablando con especialistas o...? Porque me parece curioso porque la uva solo tiene uva durante poco tiempo.
Sí, sí. La idea era, primero porque el cliente quería uva. Vale. Ok. Nosotros queríamos introducir la producción de vino y la producción de... esta azotea tiene un doble espacio, que Ujú. no lo he explicado, y es donde teníamos 5 olivos grandes. Oh, wow, o sea, es grande. Grandes, sí, porque aquí hicimos la trampa de que pudimos hacer el refuerzo estructural. Es decir, en este caso se pensó el edificio y el jardín al mismo tiempo. Y eso es una ventaja enorme, porque entonces sí puedes trabajar con nivel de cargas, nivel de estructuras, nivel de pesos, ¿vale? Entonces era de per se, teníamos que poner esto y era un desafío técnico para mí. Es decir, trabajar con bambú con 40 centímetros de tierra en una azotea, el sistema radicular del bambú es altamente agresivo y es lo peor que puedes poner en una azotea. Este desafío más el de la vid, el de la uva, era importante. Entonces, para mí era, siendo nosotros también nuestro showroom, perdía poco, porque yo estaría ahí supervisando, pero me preocupaba más de la vid, no era el hecho de que estuviese ahí y que se cayesen las hojas, que era la parte bonita, porque lo que es el tallo del tronco es muy bonito y es una manera de explicar muy bien el paso del tiempo durante el año, sino lo que me preocupaba es con la humedad de Barcelona, en la cantidad de hongos que pilla la vid, y cómo yo iba a hacer el mantenimiento de esto y no teníamos grandes superficies, hay grandes profundidades, no teníamos grandes volúmenes de tierra, grandes profundidades de tierra. Entonces, la especie que escogimos tenía un sistema radicular un poco superficial y luego formaba parte el hecho de la exuberancia de la vid cuando tiene hoja y cuando no tiene, formaba parte un poco del discurso, ¿no? Del cambio de temporada. Vale, ok. ¿Y con el bambú entonces qué hicisteis con el tema raíz? ¿Pusisteis una tela antiraíz o...? No, bueno, aparte que sí, hay una tela de raíz y esto es un sistema de plantación totalmente cubicado y Entonces no puede meterse en ningún sitio, es... bueno, yo no me fío ni un pelo del bambú. Así que, lo que sí que hay es una tarima, es decir, hay un tema que no he expuesto en la presentación y yo creo que nuestra profesión tiene una responsabilidad muy importante. Es decir, para mí, yo sí construyo nuevos espacios vivos, naturales, que pueden ser jardines exteriores o naturalizar un espacio interior. Pero luego hay una responsabilidad muy importante de saber qué va a pasar con esto. Para mí no sirve estar plantando para que luego a nivel de mantenimiento no se ejecute correctamente. Entonces, yo nunca plantaría un bambú en una azotea si no hay un compromiso de mantenimiento. Para mí esto es crucial porque si no, estás generando una desgracia y luego una mala praxis, fomentando una mala praxis tremenda, ¿no? Porque el bambú se mete por todas partes. Es decir, si hay una vegetación con reproducción rizomática para desconfiar al 100% es el bambú, ¿no? Entonces, de aquí que el bambú siempre está plantado al lado de la tarima de madera y esta tarima de madera es registrable. 2 veces al año se levantan ciertas lamas de la tarima de madera, se controla cómo está la vegetación por debajo, cómo se está funcionando el sistema radicular y aparte de esto, la plantación está confinada. Mirándolo 2 veces al año, tú puedes controlar perfectamente qué está pasando. Pero tiene que haber este compromiso. Vale. Si no, yo no plantaría bambú. Okay. Sí. Bueno, muchas gracias. O también deciros que, al igual que os recomiendo el canal de YouTube, si os queréis estar como al día un poco de lo que nosotros organizamos, os recomiendo también que miréis nuestro newsletter, si os metéis en nuestra página web, básicamente todas las páginas tienen en la parte de abajo una opción de apuntaros a la newsletter. La enviamos, por hacerla más breve, porque antes lo enviábamos un día a la semana, pero era muy larga.
Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido hacer unas newsletters 2 veces por semana, pero muy cortas, para que sea más fácil de digerir. Y ponemos eventos del sector, o sea, todo lo que nos mandan básicamente de eventos del sector y demás, lo publicamos, avisamos cuáles son los próximos webinarios que nosotros vamos a lanzar, cuándo hemos lanzado los vídeos, para que estén disponibles desde la propia newsletter. Por supuesto, nosotros montamos cursos, los cursos que nosotros montamos también estamos ahí, o sea, también los ponemos en la newsletter y demás. Y darte las gracias otra vez por todo y nos vemos, espero veros a todos en alguna otra ocasión. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.